¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Divorciarse o separarse es poner fin a un proyecto de vida que dos personas habían acordado con tantas y muchísimas expectativas profesionales, personales, emocionales y financieras, ¿no? Lo que viene luego, aparte de la decepción, obviamente los sentimientos encontrados y las heridas mutuas, tanto sufrimiento, tanto dolor, puede ser un proceso que deje aún más afectado el antiguo vínculo y más si existen hijos de por medio. Aunque la decisión se puede tomar por un acuerdo entre las partes, la otra opción que hay es iniciar un proceso ante la justicia que, además de las respectivas demoras y trámites a realizar, obviamente también costos, pone en manos de un juez decisiones sobre cómo quedarán distribuidos los gastos de los hijos, por ejemplo, hasta cómo serán repartidos los bienes obtenidos durante el tiempo que estuvo vigente el vínculo. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre divorciarse y separarse? ¿Cuáles son las causales para poder disolver una unión que nació en medio de esas grandes esperanzas y promesas eternas? ¿Cómo lograr un acuerdo para evitar pleitos largos y desgastantes y sobre todo un proceso que puede llegar a ser muy costoso? ¿De qué depende que sea así? Ya lo vamos a hablar. Es de lo que vamos precisamente a conversar esta tarde con nuestro especialista invitado y así vamos a comenzar en directo. Como siempre, invitándolos a que participen de nuestro programa. 457-8300, nuestra línea, extensión 5225 y 5226, para que comiencen a marcar ya a nuestras líneas, a estas extensiones y pueden interactuar, comenzar a interactuar con nosotros, a participar de este espacio que saben es para ustedes. Y para conversar sobre este tema, hoy me acompaña Germán Humberto Rincón Perfecti. Él es abogado especializado en derechos humanos con estudios en control social y además es conferencista y catedrático en temas de salud y seguridad social. Abogado, nuevamente gracias por acompañarnos. Hola, Luz Helena, nuevamente por aquí de visita. Sí, señor. Abogado, cuando uno está a punto de separarse, la persona obviamente está abrumada, ¿no? Digamos que hace parte como todo ese tema afectivo, emocional, está el conflicto, los desacuerdos en la comunicación, no se alcanza a dimensionar. Sin embargo, digamos, esa es una parte, pero no se alcanza a dimensionar todas las implicaciones que eso trae y que hay que tener muy en cuenta. De eso vamos precisamente a hablar el día de hoy con nuestro abogado especialista. También los invito para que participen de nuestro programa para que conversemos sobre este tema a través de plataformas digitales. Ya lo saben que lo pueden hacer, ustedes nos siguen y saben cómo es la dinámica de nuestro programa. Lo pueden hacer a través de Facebook Live, que ahí nos siguen muchas personas. Les pueden escribirnos sus comentarios, sus preguntas, interrogantes, opiniones también sobre nuestro tema del día. Divorcios y separaciones, costos, duración y también consecuencias. Bueno, abogado, la separación matrimonial es una pelea, por ahí leí esa frase, es una pelea que no se gana peleando, sino conciliando, ¿no? ¿Es así? Sí, lo primero que yo quisiera decir es que muchas veces frente a los inconvenientes de no encontrar uno la pareja que hubiera querido, que siempre quiso o que de alguna forma desarrollar un proyecto de vida común, lo mejor es tomar decisiones prontas y decidir un divorcio o una separación. Porque en muchas oportunidades las personas se quedan por los hijos, por el que dirán, por no sé qué, y el daño es horrible porque el conflicto está puesto en todos los rincones de la casa, en el comedor, en la sala, etcétera, etcétera. Por supuesto que frente a lo que se plantea ahora, lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio. Pero eso también requiere de unos espacios, porque cuando las parejas están de mal genio, entonces están cenando, usted no sé qué, usted sí sé más, etcétera. Por eso lo mejor es sacar el conflicto de la casa y llevarlo a un centro de conciliación, que es un lugar externo donde hay una persona conciliadora experta que les va a apoyar y que va a saber manejar este tema adecuadamente, hacer las audiencias internas, cada persona por persona, y llegar a un acuerdo respecto de los diferentes temas que tienen que ver con una separación de bienes o con un divorcio, ya sea unión marital de hecho o ya sea matrimonio. Bueno, expliquémosle a la gente, a nuestros televidentes, de la manera, digamos, en términos jurídicos, pero de la manera más sencilla, como sabemos, usted lo sabe hacer, abogado, ¿qué es un divorcio o una separación y cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, lo primero sería empezar por lo que se denomina la unión marital de hecho y el matrimonio. La mayoría de parejas en Colombia están viviendo en unión marital, no en matrimonio, como se creía anteriormente. Okay. Y ojo, porque si el día de mañana se van a separar, en el caso de que sea una unión marital de hecho, la causal para uno separarse de una unión marital de hecho es me quiero separar.
Con esa simple, no más. uno puede tomar Yo no tengo que justificar absolutamente nada. Amaneció el sol o la luna no me gustó, estoy de malas pulgas, ya. Mientras que en el divorcio sí existen causales, porque recuerden ustedes que anteriormente en Colombia era imposible el divorcio. Esto era un país manejado muy fuerte por la Iglesia Católica, donde considera que el matrimonio es de por vida, asunto en lo cual por supuesto no estoy de acuerdo. Yo creo que es por la vida de la relación, no por la vida de las personas, y entonces se colocaron obstáculos para el divorcio. Existen unas causales siempre y cuando sea de matrimonio, ya sea civil o religioso. ¿Cuáles son las causales? Que exista maltrato verbal, físico, que exista embriaguez habitual de alguna de las personas cónyuges, que no cumpla con sus deberes como padre, como madre o como cónyuge, lo que se denomina la infidelidad, la embriaguez habitual, ya la comenté, o la separación que sea de común acuerdo, que exista violencia. Entonces, para yo plantear un divorcio necesito una causal si es de matrimonio. Okay. Si no es decir, existe el simple causal, hecho de querer separarse no funciona cuando es a través de matrimonio. De matrimonio, no. Eso de incompatibilidad de caracteres, eso es falso, eso no existe. Necesitan unas causales como las que usted acaba de mencionar. Sí, y hemos tenido casos en la oficina que dicen, no, yo me quiero divorciar, no hay ninguna causal, pero me quiero divorciar. Entonces ahí uno lo que trata de buscar es el común acuerdo. Mientras que decía, en la unión marital es mucho gusto, adiós, me fui. Bueno, ¿cuáles son esos temas que son como los más difíciles de dirimir cuando dos personas deciden divorciarse? Es decir, ¿cuáles son como esas principales discrepancias que hay en un proceso de divorcio? Bueno, inicialmente lo clave cuando tienen hijos e hijas es lo complicado, ¿cierto? Siempre la ley exige, si usted se va a divorciar, tiene hijos e hijas, es obligatorio, uno, ¿quién se queda con la custodia de los hijos o las hijas? Aclarando que la custodia puede ser compartida. Hemos tenido casos en la oficina en que una semana están con papá, otra semana están con mamá. Dos, los alimentos, es decir, cómo vamos a proveer el tema del estudio, la educación, la vivienda, los gastos que se requieren, la comida, el arrendamiento, dónde van a vivir. Ese es el segundo tema. Y lo otro es alimentos y las visitas. Entonces, si usted no tiene la custodia, ¿cuándo puede hacer las visitas? Y en el tema de visitas, mi mejor recomendación es que todo quede absolutamente al detalle. El día del padre, el día de la madre, el 31 de diciembre, el 24 de diciembre, las vacaciones del primer semestre, las vacaciones del segundo semestre, a qué hora se recogen, a qué hora se dejan los hijos, cuánto tiempo, cuántos días. Todo absolutamente al detalle, no es desconfianza, es un tema de organización, pero el día de mañana si tienen problema, pues saca el acuerdo y dice, mire, la entrada es a tal cosa, el fin de semana, este fin de semana conmigo, o el día de la madre con tal, el día del padre, eso es muy importante dejarlo, y es de las cosas como más complejas, sobre todo cuando hay hijos e hijas. Hablábamos de que lo ideal es que se llegue a un mutuo acuerdo, usted lo comentaba ahorita, dialogar y que se llegue a un mutuo acuerdo, pero ¿cómo se llega a eso? ¿Qué hacen ustedes, digamos, para poder llegar a un acuerdo que sería lo ideal entre las dos partes? Bueno, inicialmente a través de los abogados o abogadas que estén manejando el caso, ojalá que sean personas accesibles y conciliadoras. Hoy en día, cada día los abogados y abogadas somos más amigos de la conciliación. Y si no se puede así como en las oficinas de los abogados, entonces en el centro de conciliación, en donde les pueden prestar el servicio. Hay centros de conciliación en muchas partes de la ciudad, hay algunos que son gratuitos. En Bogotá la Procuraduría, la Personería en la 22 con séptima tiene un centro gratuito, la Policía Nacional también en la estación ¿Profamilia creo que también? Pero no, Profamilia no. Profamilia no. Y en el resto pues ya están las tarifas que están autorizadas. Nosotros en la oficina recomendamos mucho el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad de la Erendina. Muy buenos conciliadores, muy capacitados, porque también esto se ha vuelto un negocio de muchos abogados. Bueno, en esos casos, abogado, que usted maneja precisamente ahí, con ese top de especialistas, ¿qué porcentaje de los procesos de divorcio, digamos, se llega como a un acuerdo entre las partes, entre la pareja, y qué porcentaje acepta como arreglar la cosa por las buenas? Es decir, ¿qué tanto aquí en Colombia la gente sí llega a un acuerdo o más bien la cosa es siempre como por las malas? Bueno, cada día hay más acuerdos, realmente para evitar los pleitos, en los centros de conciliación, en las comisarías también les pueden ayudar mucho con ese tema, en las defensorías de familia, sobre todo con el tema de hijos e hijas, y cada día la gente evita pleitos. Pero, como si usted no está de acuerdo con su pareja y ya han agotado las instancias, si no hay acuerdo, entonces, ¿qué se puede hacer? Para eso están los jueces. Entonces, en ese caso, se presenta la demanda,
E incluso, por ejemplo, recuerdo estos días un caso de divorcio en el cual el tema de los bienes se vuelve algo complicado. ¿Por qué? Porque el tema es, una de las preguntas que yo siempre hago es, ¿usted cree que si su pareja sabe que usted se va a divorciar, empieza a vender los bienes, a pasar los bienes a otras personas? Cuando la respuesta es sí, yo lo conozco, yo sé que lo puede hacer, nos vamos inmediatamente de la vía judicial y pedimos embargo de bienes o la inscripción de la demanda, de tal forma que el día de mañana la otra persona no pueda empezar a vender o a deshacerse de las cosas para defraudar de alguna forma la sociedad conyugal. Entonces, en ese sentido, cuando no hay acuerdo, pues nos vamos a la justicia. Allá se presenta una demanda, la otra parte contesta, hay testimonios, se trata de hacer una conciliación y si no, después de testimonios y todo, el juzgado ordena a través de una sentencia. Ese tema de que yo no le doy el divorcio, como dice la gente, yo no le firmo, pues no me firme, pues para eso están los jueces. En ese caso yo voy al juzgado y el juzgado ordena por sentencia, le guste o no le guste, quiera o no quiera. Bueno, ya tengo mensajes a través de Facebook Live sobre nuestro tema del día, divorcios y separaciones. José Vicente Sánchez, abogado, dice, si hay hijos conviene no olvidar que ambos son padres. Caro Camargo dice, bueno, ella dice, es mejor quitarle hasta el alma al desgraciado. José Vicente Sánchez Sosa, es mejor llegar a acuerdos en pareja o en audiencia de conciliación. No sé si está, sí, es manera de preguntar, ¿es mejor llegar a acuerdos en pareja o en audiencia de conciliación? Ya, lo primero que quiero recomendarles es, un tema es la pareja y otra cosa es el papá de los hijos o la mamá de las hijas. Por favor, separen eso completamente. Porque cuando hay un conflicto de pareja hay problemas y muchas veces odios, como le dijo la señora, hay que quitarle todo al desgraciado. Eso hay un tema de odio, indiscutiblemente. Y cuando hay sentimientos así, muchas veces lo que ocurre es que ese conflicto lo llevan a los hijos. ¿Cierto? Su papá es un no sé qué, su mamá es una no sé qué, dígale, mire que vino, que no vino. Y entonces en ese sentido la mejor recomendación es maneje las cosas por aparte. Una cosa es su pareja y otra cosa es el papá o la mamá de sus hijos. Eso en primera instancia. Y lo otro, pues sí, tratar de llegar a acuerdos. Pero para mí, por experiencia, funcionan mejor los acuerdos que se hacen fuera de la mesa, de la casa, de la sala y el comedor. Entonces, en ese sentido, hay dos posibilidades. Una, invite a cenar a su pareja, póngase bien bonita, bien bonito, ¿cierto? Váyase bien y háblele cómodamente, le dije, mira, las cosas no funcionan, esto está pasando, en un restaurante donde no va a levantar la voz, donde no va a hacer un escándalo, y si no, en un centro de conciliación. Es decir, que estas cosas es mejor tratarlas de hablar, incluso los hijos que no estén presentes. Fuera del entorno familiar, digamos. Bueno, tengo más mensajes. A ver... José Vicente Sánchez Sosa, hay bienes propios y bienes sociales. Jenny Met, separar los hijos del asunto de divorcio debe ser difícil. Eso que usted está diciendo, ¿cierto? Separar los hijos del asunto, todo lo que tiene que ver con el divorcio debe ser una cosa difícil, dice ella. Jorge Contreras, los hijos son los que llevan la peor parte. Nori Gómez dice, ¿qué pasa si ya existe una escritura donde se declaró la cesación de los efectos civiles y liquidación de sociedad conyugal? Y ahora uno de los cónyuges quiere quitarle el bien que lo dejó de mutuo acuerdo. ¿Qué puede pasar? Pregunta Nori. Bueno, entonces, el tema bienes es lo que en este momento vamos a tocar. Uno, efectivamente existen lo que se denominan los bienes propios y los bienes sociales, ¿cierto? Es decir, si yo me voy a vivir con alguien o me voy a casar con alguien y ya tengo un apartamento y ya tengo un vehículo, entonces la pregunta es, ¿entra o no entra a la sociedad conyugal? La respuesta es, entra la mayoría de cosas, excepto, por ejemplo, los inmuebles, pero el inmueble en sí mismo no entra, pero la valorización sí. ¿Cómo así? Entonces el día de mañana yo tengo una casa que cuesta 100 millones y el día en que me voy a divorciar cuesta 200. Los 100 millones son míos porque era mío, pero la valorización de los otros 100 se divide entre dos. Para esto la mejor recomendación es, y no es un acto de desconfianza como mucha gente lo cree, haga capitulaciones, capitulaciones matrimoniales o capitulaciones maritales, porque de unión libre también se puede. Y en las capitulaciones dice usted qué saca o incluye. La mayoría de personas es para sacar, ¿cierto? Y en todo muchas caso... parejas no hacen capitulaciones precisamente porque se casan pensando que van a estar juntos que va a para funcionar. toda la vida y que la cosa va a funcionar. Pero no es falta de confianza, ¿cierto? No es falta de, es organización. Ahora, sobre los bienes que entran, por ejemplo, si yo tenía un vehículo, entra, pero me compensan. Es decir, si usted está poniendo todo gratis, no. Entonces, en ese caso, ingresa al vehículo, pero me deben de compensar el valor al momento en el cual yo lo compré.
Eso es lo que se denomina bienes propios, y los bienes sociales desde que se van a vivir de ahí en adelante, todo lo que se compre a nombre de una persona, a nombre de la otra persona o a nombre de las dos, ingresa a la sociedad conyugal o a la sociedad marital. Muy bien. Y el caso de Nori, que ella dice, ella nos cuenta acá, si ya existe una escritura donde se declaró la cesación de los efectos civiles y liquidación de la sociedad conyugal y ahora uno de ellos le quiere quitar el bien que ya haya quedado acordado, ¿no?, de mutuo acuerdo, ¿qué va a pasar ahí? Lo que ocurre es que si hay una escritura de cesación de efectos civiles, debieron de haber hecho muy probablemente la separación, y al estar la separación pues ya queda cada uno con lo de cada persona, ¿no? O sea, digamos que técnicamente ya estaría claro el tema de los bienes. Ojo con esto, si la persona vuelve a iniciar una vida con otra persona, ¿qué pasa con la relación anterior en el tema de bienes? ¿Cierto? O sea, yo viví con alguien y etcétera, y ahora me voy a vivir con otra persona. Ojo, para que se empiece una vida patrimonial, cuando yo ya tengo una relación anterior cerrada y empieza una nueva, es necesario haber hecho una separación de bienes. En los casos de matrimonios, uniones maritales, ya les digo cómo funciona. Pero en el caso de matrimonio, ¿por qué? Porque si no, la sociedad conyugal sigue vigente, sigue vigente, sigue vigente. Yo me fui a vivir con alguien y la sociedad anterior sigue vigente, sigue vigente. Por esa razón no puede iniciar una relación, por más de que haya un segundo matrimonio o que haya una unión marital, no se configura una sociedad por la vigencia anterior de la sociedad conyugal. Muy bien. En el caso de las uniones maritales, sí, lo que dice la ley es, después de un año ya cerrado el tema, con o sin liquidación, cerrado el tema. Ya hay un término, digamos. Sí. Entonces, en las uniones maritales es todo más chévere, es más sencillo. Lo otro es más costoso, un matrimonio y todas estas cosas. Y separarse también es más costoso y causales de divorcio. Pero, y ya ya vamos para allá. ¿Cuánto puede durar, digamos, todo este proceso? No sé cuántos años, porque pueden ser incluso años, todo este proceso de divorcio. Y también más o menos cuáles serían como los costos. Pero me voy a la línea telefónica porque ya tenemos nuestra primera llamada. Salir al aire. Josué, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Cuéntanos. Aló, buenas tardes. Sí, señor, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Mira, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, señor, aquí estamos. A ver, mi pregunta es lo siguiente. En el caso mío, yo hace 27 años nos separamos. De hecho, pues nos casamos, pero después de que ella tomó una decisión de irse de mi lado, entonces en ese momento había un hijo de 4 años. Entonces cuando ya el pelado tenía 4 años, nosotros no teníamos nada, solamente vivíamos de un arriendo. Y tal como tal, pues fue pasando el tiempo y en alguna ocasión pues tratamos de consultar en un consultorio para ver qué posibilidades había para separarnos legalmente. Allí nos dijeron de que no, nosotros sí éramos casados por la iglesia, mas no era registrada la partida de matrimonio. Luego vinieron los inconvenientes al quedar yo solo, pues de hecho tomé una unión libre y actualmente tengo mis 3 hijos legítimos. Después de que yo me separé, yo adquirí de pronto la vivienda. Entonces la pregunta del millón, mi pregunta hacia el doctor es, ¿qué pasa si en este caso yo llegara a fallecer o que ella llegara y me dijera que bueno, que tengo que pasarle determinado dinero en la cuestión de la vivienda, sabiendo de que ella hizo su vida, yo hice la mía, porque así fue el acuerdo que llegamos con ella? Entonces mi pregunta es, vuelvo y le digo, ¿tengo algún problema por no tener una separación legal y qué debo de hacer? Muy bien, señor Josué. Quedó claro. Bueno, abogado. Bueno, varias cosas. La primera, el hecho de que el matrimonio no está registrado no quiere decir que no exista. Sí. Sencillamente hay que registrarlo. Es así de fácil. En ese caso, si es un matrimonio religioso, entonces se pide el acta eclesiástica, se autentica y eso se lleva a una notaría y lo puede registrar cualquiera de los dos, cualquier día.
1, 2, 5, 10, 15 años, no importa, se registra y después de registrar se empiezan los documentos. Lo que usted plantea es que usted todavía al parecer no ha cerrado la separación de bienes de su esposa, porque usted tiene una esposa que ya no vive con usted y tiene una compañera. En ese caso, como les planteé ahora, como la sociedad conyugal está vigente, esa casa, su esposa puede llegar a embargarle el 50%, su esposa, no su compañera, porque el matrimonio está vigente. Y siendo así, usted no ha cerrado el anterior y con la nueva pareja no se está constituyendo patrimonialmente nada, excepto que hayan bienes a nombre de ella y el día de mañana se salve y diga, bueno, lo mío es mío porque no entra en la separación de bienes que tenía él. Y con relación al tema del divorcio, es importante aclarar, si es un matrimonio civil, técnicamente hay un divorcio. Si es un matrimonio religioso, hay un divorcio ante el Estado colombiano, pero la persona sigue casada ante la Iglesia Católica. Son trámites totalmente diferentes y lo importante aquí es que si decide la nulidad del matrimonio católico, eso va por aparte, ¿cierto? Pero usted hace una cesación de efectos civiles de matrimonio religioso y el día de mañana puede volverse a casar sin problema. Muy bien. Saluda a María Eugenia. Hola María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos. Bueno, mi caso es un poquito enredado. Nosotros nos separamos hace ya va a ser 3 años. Hicimos un proceso de divorcio. Desafortunadamente tuve una mala asesoría jurídica y nosotros el proceso de divorcio lo hicimos en cero. Teniendo bienes, se hizo liquidación de bienes en cero. Y lo que nosotros hicimos fue un acuerdo entre las partes firmado y ante notaría y todo de cómo iban a quedar los bienes. Resulta que nosotros también fuimos a una comisaría de familia y él, para que yo le dejara la cuota más bajita por los 2 niños, entonces eran 120.000 pesos por cada niño, él, pues el argumento fue que él dejaba del 50% que le correspondía de sus bienes, los iba a dejar el 40% para ellos y que él se comprometía a eso y firmaba lo que yo pidiera. Entonces hicimos un acuerdo entre las partes, lo firmamos ante notaría y todo. Pasó el tiempo, él no dio cuotas alimentarias, nada, y ahora ya tiene un abogado donde aduce que yo lo engañé haciendo firmar un papel de un acuerdo que él no conocía, que no sé qué, y pues obviamente no tengo ni cuota alimentaria, los bienes pues él dice que ahora quiere su 50% y que él jamás se dio el 40% a los hijos y pues ahí hay un enredo bien complicado que no sé ni por dónde empezar pues qué debo hacer en este caso. Bueno, abogado, ¿cómo desenredamos esto? Bueno, lo que ocurre con su caso fue que por evitar costos, ¿cierto? Porque cuando se hace la separación de bienes se hace por escritura pública ante notario. Y el notario a más bienes más cobra. Entonces dijeron, no, para no pagarle al notario beneficencia y registro, entonces hagamos en ceros y por debajo de la mesa firmemos un acuerdo respecto de los bienes. Entonces, aquí el tema está en que la oficina de registro solamente cambia la titularidad de los bienes cuando hay una escritura pública, no con un acuerdo privado. Si el día de mañana dicen para usted esta casa y para mí esta, eso no cambia porque no se hizo adecuadamente. Entonces los bienes siguieron estando a nombre de las personas que estaban. Pero como ya se hizo un proceso de divorcio y de separación de bienes, en última las cosas siguen a nombre de quien esté y así van a quedar. Ese acuerdo que hicieron ustedes privado realmente no cumple con los requisitos que exige la ley. Y el tema de los bienes para alimentos, de acuerdo con lo que usted dice, me parece concluir que eso quedó en una audiencia. Entonces, en este caso sería demandar ejecutivamente para cobrar, porque los bienes sirven para cobrar las cuotas de alimentos, y faltó realmente también el hecho de que se hubiera cambiado realmente la titularidad y decir, bueno, este 40% de mi casa lo coloca a nombre de mis hijos para cuota alimentaria. Pero el tema es la seguranza legal. No es el tema de hablarlos y simplemente firmar, sino que lo que se hable y que se firme tenga el procedimiento exacto para que legalmente sea válido el día de mañana y no le hagan conejo. Que uno tenga también, abogado, la seguridad de la persona que lo está asesorando a uno, ¿no? Porque mire lo que pasa precisamente cuando uno no encuentra. Sí, pero por eso es que tenemos tan mala fama los abogados, porque hay de todo. Se encuentra de todo, así es. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Hola. ¿Aló?
Hola, Gloria. ¿Sí, a sus órdenes? ¿Sí? Gloria, ¿usted nos llamó? Sí, yo llamé. Bueno, aquí estamos, cuéntenos. ¿Qué quiere opinar sobre Buenas nuestro tema del noches, día? ¿cómo están? Muy bien. A ver, yo tengo un proceso de divorcio con una persona extranjera. Ujú. Entonces, esta persona extranjera, y tengo un hijo de 3 años con él. En este momento estoy haciendo un proceso de divorcio y él está de acuerdo con todo, pero lo que yo quiero estar segura es que si yo llego a ir a donde está el papá de mi niño no me lo vayan a quitar, ni me lo vayan a secuestrar, ni nada, porque es que tengo esa duda. A mí la abogada realmente no me ha explicado muy bien cuando yo me separe qué debo hacer con respecto a mi hijo. Ujú. Muy bien, Gloria. Bueno, respondemos rapidito. Producción, ¿tenemos tiempo? Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y lo dejamos en punta en la respuesta, abogado. Pausa breve, ya lo saben, antes el dato. Bueno, este es el dato del día. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, en el año 2017 se registraron en el país 22.720 divorcios el año pasado. La ciudad con más casos fue Bogotá, con 5.463, seguida de Cali, con 2.112 casos, y Medellín con 1.537, Pereira con 1.045 casos y Barranquilla, y en la costa, con 923 casos. Esto es el dato de hoy, la cifra de hoy, basada en la Superintendencia de Notariado y Registro. Pausa y regresamos. ¿Cree que esas cosas del amor no se le dan? ¿Cree que su aspecto físico le limita las posibilidades para conseguir el amor? ¿Quiere compartir su vida con alguien más, pero no ha encontrado a nadie que valga la pena? ¿Hay alguien que está dispuesto a amarlo de la forma más sincera, desinteresada e incondicional? ¡Una mascota! Hola, perrita. Hola. Algunos humanos no valoran el amor. No les importa ir por el mundo rompiendo corazones y abandonando a estos amigos que tanto los quieren. Menos mal existe gente buena que luego les da un hogar. Si quiere adoptar un animalito, ¡ojo! Solo para darle amor y cuidados. Esta información es para usted. Las personas que quieren adoptar un animalito con nosotros es dirigirse al Instituto Distrital de Protección Animal o llamando a nuestra PBX 647-7117. Debes tener la fotocopia de la cédula, obviamente ser mayor de edad. Debes estar dispuesto a una entrevista o una evaluación por parte de los médicos veterinarios que hacen parte del grupo de adopciones. Y posterior a eso, si sales apto, te puedes llevar a tu mascota o tu animal de compañía para tu casa. Déjese querer y regálese la posibilidad de expresar amor a alguien que lo necesita. Puede estar tranquilo, ellos no le van a romper el corazón. Si no va a adoptar, por lo menos comparta este video y dele la oportunidad a muchos animalitos de conseguir un hogar. Si no va a sumar, no reste. Mira, partido político. Se están presentando muchos casos en Colombia de compañeros permanentes que se separan, ya no viven juntos, pero sí agreden a su pareja. Son cuidadores que tienen que ir a cuidar a un adulto mayor y lo maltratan. Todo eso quedó incluido en un proyecto de iniciativa que acompañamos como ponentes. El partido Mire, que quedó aprobado en comisión primera, ya por ley queda, que se toma la declaración inicial ante un juez y esa declaración pasa al final. Es un paso muy importante en materia de violencia intrafamiliar en Colombia. Desde el partido político Mira llevamos 4 años más cumpliéndole al país, cumpliéndole a Colombia y a ustedes, nuestros ciudadanos, llevando la voz de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de las poblaciones más vulnerables. Hemos hecho todos los controles políticos que así ustedes nos lo han solicitado. Logramos que los colombianos en el exterior estén incluidos en una política pública del Estado y seguimos luchando por un retiro digno de los miembros de nuestra fuerza pública. Muy positiva, logramos, por ejemplo, enviar a la Corte Constitucional proyecto que busca a que los usuarios de servicios públicos no se les cobren los costos de reconexión. También logramos sacar adelante un proyecto que protege a nuestros niños y niñas en el país del abuso sexual. Va a haber un registro de abusadores. Y por último, quisiera resaltar el proyecto que busca proteger a los páramos
de la minería ilegal. Desde el Congreso de la República nos dedicamos en el 2018 al empoderamiento de la mujer. Las hemos venido capacitando, las hemos venido empoderando en la comercialización de los productos y algo muy importante, muchas organizaciones han venido trabajando arduamente para que este proyecto productivo de las mujeres logre su objetivo, que es la autonomía económica. Mira, partido político. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En el Salmo 104, verso 30, aparece una oración al Padre de los cielos en que decimos: Señor, si tú retiras el espíritu tuyo, todos volvemos al polvo. Pero si nos mandas ese aliento, todos somos creados, se renueva la faz de la tierra. Basada en esas palabras, la Iglesia invoca al Espíritu Creador. San Pablo dice que ocuparse del Espíritu es vida. A ese Espíritu, aliento de Dios, lo llamamos también resurrección. Como leemos en la carta a los Romanos, y en el credo de la Iglesia decimos que es Señor y dador de vida. A la primera persona divina la invocamos como Padre Creador. Al Hijo Eterno lo llamamos Salvador. Al Espíritu Divino lo conocemos como el que perdona, santifica e ilumina. Que esas personas divinas nos acompañen siempre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, 7 de la noche, 2 minutos. Gracias por seguir conectados y sintonizados con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Por mucho que se pongan de acuerdo las parejas, existe un costo que no hay posibilidades de eliminar en lo que tiene que ver con los divorcios y las separaciones, y es el costo del abogado. Es inevitable. Por ley, ningún proceso se puede realizar sin la representación de al menos un abogado, el cual está en capacidad de defender a la pareja en caso de que haya mutuo acuerdo. Si no lo hay, cada uno de los interesados debe contratar su propio apoderado. Esta es una curiosidad que quise escribir acá. Los únicos que no necesitan contratar apoderados son los propios abogados cuando quieren acabar ellos con sus matrimonios, ya que ellos están autorizados para autorrepresentarse. Entonces, en definitiva, los costos de la separación dependen de la agresividad de los cónyuges, ¿verdad? Hablábamos de llegar a un mutuo acuerdo, entonces como de la agresividad y de que se enrede más la pita, hablando en términos del divorcio y de la separación, y también del monto de los bienes que se van a repartir. De eso depende un poco el costo del divorcio en Colombia. Bueno, me voy con llamada, producción. Tenemos una respuesta pendiente. Sí, bueno, tengo ahí, listo, quedé pendiente con la señora Gloria, que la tengo en la línea, ahí nos está esperando, entonces vamos a responder a la pregunta de la señora Gloria. Bueno. Perfecto, gracias. Mira, en el caso de los matrimonios con personas extranjeras funciona igual que una persona local, es un matrimonio común y corriente. Y en ese caso el divorcio que se haga, los papeles que se hagan están bien, el tema del hijo pues obviamente aparecen las dos personas y se puede viajar con el hijo sin problema, en ningún momento le van a detener ni le van a capturar el hijo, ni aunque se deban alimentos, porque no hay cárcel por deudas y eso no da para una deportación tampoco de un hijo de personas que estén fuera del país. Sí es importante aclarar que, voy a citar un ejemplo, la Unión Europea está en un proceso muy fuerte de unidad. El tema de los visados, la moneda única que es el euro, el Parlamento Europeo, la Corte de Derechos Humanos Europea. Pero en temas de familia es muy difícil una sentencia de Portugal hacerla valer en Francia porque ya la persona para cobrarle alimentos está en Suiza. Entonces, si en la Unión Europea es tan difícil eso, hacer cumplir sentencias o decisiones judiciales de un país a otro es durísimo. Excepto que exista un tratado internacional, que haya un acuerdo entre los países, como ocurre, por ejemplo, con Colombia e Italia, sobre el tema de adopciones. Entonces dicen, perfecto, usted hace esto, yo aquí le valgo los papeles sin problema. Mientras tanto, las reglas generales no son válidas. Pero por excepción hay que presentar unos recursos, por ejemplo en caso de Colombia, ante la Corte Suprema de Justicia, y se llama un exequatur.
que es algo complicado, costoso, demorado, para que la Corte diga si se parece al derecho colombiano, se aplica o no se parece y no se aplica. Es muy complicado, igual que cumplir cosas de custodias, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que ver con el tema del hijo que tienen, ella no debería tener, digamos, ese temor o preocupación que es la inquietud de No, de en Gloria, absoluto. ¿cierto? El hijo Que algo sigue vaya a siendo pasar ahí. de los dos y puede salir, entrar. Para el caso colombiano, si necesita un permiso de salida al país, por ejemplo, si van a viajar, ese permiso puede ser o en una hojita común y corriente o en forma permanente por escritura pública en una notaría, que es lo que más se recomienda. Entonces, de esa cosa, de ese sentido, no tienen que estar pidiendo papeles y papeles, sino que queda en forma permanente. Muy bien. Tengo a otra Gloria en la línea. Hola, Gloria. Buenas noches. Buenas noches. El abogado te escucha. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Es en relación con mi hijo. Él es separado de su esposa hace más de 4 años. Tienen un niño y ella no le deja ver el niño. Ellos alcanzaron a hacer separación de bienes, pero no le ha querido dar el divorcio. Pues porque no quiere que se vaya a casar con la otra persona que él, con la que convive ahora. Entonces, ¿hay algún procedimiento legal para que ya después de 4 años se haga ese divorcio? El divorcio se puede hacer en cualquier momento, eso no tiene ningún inconveniente. Sí es importante aclarar que la separación de bienes se puede hacer inclusive estando casados, ojo. Yo puedo ir muy bien con alguien y decirle hagamos separación de bienes y eso es perfecto. El matrimonio sigue vigente y se recomienda para el manejo autónomo de los bienes. ¿Y esto no necesita abogado. La separación de bienes se hace en notaría sin abogado. El divorcio sí obliga a la separación de bienes. Y para este caso, pues ellos pueden hacer en cualquier momento el tema del divorcio y como les dije ahora, es que no le doy el divorcio para que otra no lo toque o para que usted no toque a nadie. Eso es mentira porque va a tocar a todo el mundo. Pero, ¿cierto? Para eso están los jueces, para eso están las causales. En este caso, la causal más sencilla, 2 años de separación de cuerpos, ¿cierto? Y en ese caso se presenta la demanda. Con el tema de que no deja ver al niño, entonces ya saben ustedes que seguramente han estado en el bienestar familiar para el tema de la custodia, de las visitas, perdón, pero si no se logra un acuerdo de visitas, entonces justicia, señora juez, ordene que se hagan las visitas, cómo se hacen las visitas y se tiene una sentencia judicial en vista de que no hay un acuerdo entre las partes. Bueno, Hilda Catalina Castro Briceño dice, hay mujeres que se casan solo por apariencia y demostrarle a la familia o a las amigas que no se quedó para vestir santos. Hay mujeres que llevan el signo pesos en la frente y así no piensan nunca en tener realmente una familia. Flor Perdomo pregunta, abogado, ¿qué pasa si el exesposo a escondidas hace diligencia de divorcio y mintiendo que se dio firma y dinero sin darlo? Pregunta. Ya, perfecto, 2 cosas. Lo primero es decir que las mujeres son autónomas. Hoy en día muchas mujeres dicen, yo ni quiero tener hijos ni me quiero casar. O yo quiero vivir con usted y no quiero hijos. O también tengo amigas que viven con su compañero y usted en su habitación, yo en mi habitación. Usted haga lo que quiera allá, mi espacio es mi espacio, el suyo y la zona común, vámonos por aparte. Tampoco es obligación que las mujeres tengan hijos, que eso sea un proyecto de vida. Entonces el tema es que se puede vivir solo. Y pues uno puede a la carta también sobrevivir, ¿no? Con amigos, con amigas, novios, novias, es decir, y los afectos es algo que puede ser manejado inclusive con los animales, porque la soledad es mucho más llevadera o no hay necesidad, siempre y cuando uno tenga apoyos afectivos de personas o animales. Lo otro que plantea es que hizo un divorcio a escondidas. Es imposible hacer un divorcio a escondidas porque en ese caso o hay juzgado o la otra persona tiene que firmar. Hacer un divorcio a escondidas no... algo más pasa de lo que en este caso, seguramente no tenemos la información completa y no podría decirle, porque divorcios a escondidas no, eso no... Muy bien, muy bien. Saludo a Adriana, que la tengo en la línea. Hola Adriana, ¿qué tal? Aló, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. Gracias, a mi favor, es que una preguntita. Yo tengo un apartamento, ¿sí? De unos subsidios yo tengo un apartamento. En este momento estoy viviendo con alguien y él anteriormente tuvo 2 hogares y los 2 hogares lo tienen a él demandado por alimentación. Entonces yo quisiera saber si yo tengo problemas de que él me pueda quitar el apartamento o verdad de que después de vivir un tiempo con él, él tiene derecho también a mi apartamento. Bueno, muy bien Adriana, gracias por comunicarse con nosotros. Lo primero es
decir que para que, como usted vive en unión libre, para que la unión libre tenga efectos patrimoniales se necesita vivir 2 años mínimo, para efectos patrimoniales. Para el resto, un día. Afiliaciones, derechos, vivienda familiar, etcétera, un día. Pero para efectos patrimoniales, 2 años. Después de 2 años ya entraría a tener derechos, como ustedes no han firmado, capitulaciones maritales. En ese caso, como les dije, el apartamento en sí mismo no entra, pero la valorización del apartamento sí entraría. Si él tiene 2 hogares anteriores, pues ojalá haya hecho sus separaciones de bienes y liquidaciones, porque si no, entonces no empezaría la parte patrimonial con usted. Y lo tienen demandado, entonces a ella le preocupa el tema si le pueden quitar, es decir, si puede pasar algo con el apartamento que es de ella. Sí, pero en ese caso quien responde por los alimentos son responsabilidad personal. Responde los bienes que están a nombre de él. A nombre de él solamente, no lo que está en sociedad conyugal o lo que está en sociedad patrimonial. Y acaban de salir unas sentencias muy chéveres en los cuales, por ejemplo, se ha denunciado penalmente al padre diciendo no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. Dice, pues si no tiene plata, ¿qué hacemos? Dice la corte, pero tiene bienes. Si no tiene plata y tiene bienes, tiene que vender los bienes para pagar los alimentos que debe. Sí, abogado, ya voy con Patricia, pero se me viene a la cabeza, es decir, si yo hago todo este proceso de divorcio, ¿es posible modificar ya una sentencia posterior de divorcio? ¿Eso se puede echar para atrás? No, una sentencia de divorcio es una sentencia de divorcio y no hay nada que hacer. Eso es inmodificable y no se puede cambiar ni por voluntad de las partes. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Hemos tenido casos en la oficina que hemos hecho el divorcio y después han vuelto a vivir juntos. ¿Sí? Eso ha pasado, pero entonces ya empieza una nueva unión, ya sea matrimonio, ya sea unión marital, pero corte y se arranca de cero. También quería decir algo que no quiero olvidar y es el tema del abandono de hogar. Eso es falso de toda falsedad que existe abandono de hogar. Cuando la señora se va a ir, no la voy a denunciar por abandono de hogar, usted le tiene que decir, denúncieme y usted se va a la cárcel primero que yo porque no existe el abandono de hogar. Eso es falso de toda falsedad. Usted el día que quiere irse de su casa con sus hijos, váyase con toda tranquilidad y viva feliz. Muy bien. Hola Patricia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Bien, gracias. Cuéntanos. Sí, el caso es que una pareja se hizo el divorcio. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Patricia. Se hizo el divorcio y no se hizo separación de bienes. Pero ahora el señor quiere vender todo, inclusive lo de los hijos. Bueno. Sí, listo, Patricia. Abogado, ya estamos en la parte final, ojalá podamos responder las preguntas que nos quedan, así que rapidito. Perfecto. El divorcio obliga a la separación de bienes. Lo que pasa es que se ordenó el divorcio y la sociedad de bienes quedó disuelta y en estado de liquidación. En ese caso, la recomendación es o se adelanta de común acuerdo la separación de bienes o en juzgado a través de un proceso para decir cómo se van a dividir los bienes. Y yo sí les recomiendo hacerlo porque si no, entonces pueden vender las cosas que estén a nombre de cada uno. Claro. Venderlo de los hijos es imposible porque tienen que firmar los hijos. Entonces vender algo de otra persona no. Que consideren que los bienes son para los hijos es una cosa diferente. Les recomiendo iniciar el proceso de liquidación del matrimonio. Paola Suárez, ¿qué pasa con los bienes adquiridos después de la cesación y liquidación de bienes cuando uno de los cónyuges fallece? Ya. En el caso, como ya hicieron separación de bienes, pero siguen siendo esposos, entonces recuerden ustedes, para eso se mira si la persona dejó testamento. Como no tenemos una cultura testamentaria, entonces en ese caso la ley dice cómo se reparten los bienes. La sucesión desciende, asciende y se extiende. Si hay hijos, pues los bienes quedan para los hijos, ¿sí? Porque ya se hizo separación de bienes. Si no hay hijos y en ese caso hay padres, el cónyuge entra a heredar. Pero excepcionalmente entraría, o eventualmente si no hay hijos ni padres y solamente le quedan hermanos, el cónyuge también hereda. Pero no separación de bienes porque ya se hizo. Pero repito, si hay hijos, todo se queda con los hijos. Bueno, abogado, tenemos que despedirnos, pero bueno, aquí me quedaron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas.
Gracias, como siempre, por ser tan explícito, digamos, y hablarnos en estos términos tan sencillos para poder entender estos temas que son tan complejos, tan complicados, tan difíciles de comprender. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero tenerlo nuevamente por acá, por supuesto, en nuestro espacio. Gracias a ustedes, como siempre, por la sintonía. Quedaron muchas inquietudes y opiniones también pendientes acá. Les prometo que vamos a volver a tratar este tema, así que estén muy pendientes. Yo lo voy a anunciar. Y nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche.